Buenas noches a todos. El día de hoy tengo el placer de presentarles a varios de nuestros graduados de programas anteriores. Ellos les contarán un poco acerca de lo que hacen, quiénes son, cómo fue su proyecto y los obstáculos que debieron superar en el programa. Recuerden la dinámica. Primero tendremos un conversatorio y al final tendremos en el canal Live Chat un hilo con las preguntas que deseen hacerle a nuestros panelistas. La pregunta más votada será hecha en vivo y en directo, donde ellos nos responderán. Ahora démosle la bienvenida a Enrique Forero, Emanuel Ariza, Jorge Esteban Caballero, Josefina y Sergio Sepúlveda. Bienvenidos. Saludos, muchas gracias. Perfecto. Quisiera un voluntario para comenzar con una breve introducción. Entonces, ¿quién va a ser el primero? Enrique, ¿te le mides? Bueno, Voluntario a dedo. Bienvenido, Enrique. Cuéntanos un poco acerca de ti. bueno, muchas gracias a todos. Pues gracias a la invitación a Correlation One y al Ministerio por la invitación. Enrique Forero, trabajo en ProColombia como líder de analítica. Tomé el curso de Data Science for All en el 2021. Y no, pues muy contento de aquí acompañarlos y compartir la experiencia que tuve en el curso y pues resolver las dudas que tengan. Maravilloso, Enrique. Muchísimas gracias. ¿Quién es nuestro segundo voluntario? Si quieres, puedo seguir. Hola a Claro, todos. Mi nombre es Sergio Sepúlveda. Yo soy ingeniero electrónico de la Universidad Francisco de Paula Santander. Luego hice una maestría en la Universidad de Delaware. Y en el 2017 llegué a hacer el doctorado otra vez a la Universidad de Delaware. Acabo de terminar el doctorado y pronto, en agosto, me estaré regresando de nuevo a la Universidad Francisco de Paula Santander como profesor asistente. Y Moni nos pidió contar algo fuera de lo académico. Rápidamente, un dato curioso, pues soy súper fan de la NBA, el baloncesto, y sigo a los Golden State Warriors. súper interesante, Sergio. Muchas gracias. Ahora vamos con una chica, Josefina. La única chica que veo aquí. Bueno, además de ti, obviamente. Bueno, mi nombre es Josefina Saxuk. Yo soy profesora asociada de la Universidad de Cartagena. Mi perfil es muy diferente a los de ciencia de datos porque yo soy médico e hice un doctorado en ciencias biomédicas. Estuve en la corte pasada. Fue un reto académico difícil, pero también un sueño. Entonces, muy contenta con los resultados que obtuve con el curso. Súper, Josefina. Muchísimas gracias. Vamos entonces ahora con, ¿qué tal Jorge? Jorge Esteban Caballero, que algunos de ustedes lo conocerán como su TA. Buenas noches para todos, ¿se me escucha bien? Sí, perfecto. Bueno, yo soy Jorge Caballero, algunos me conocerán como el Friendly Forum Lurker, ahí a veces habremos tenido contacto en Extrahelbo en el foro. Soy ingeniero industrial de la UIS, ahorita estoy como estudiante de maestría de la maestría de Inteligencia Analítica de Datos de la Universidad de los Andes. Soy TA y TA aquí con el programa. Soy ingeniero especialista de Colsoft para ciencia de datos, como todo el rato, pura ciencia de datos, para unos proyectos principalmente con Ecopetrol y a ratos participo como docente externo para un diplomado de Python de la Universidad de Córdoba. Y mi comentario, que creo que es un poco obvio, que adicional a lo que no está en mi LinkedIn, es que soy artista, principalmente arte digital y poesía y un poquito de cosas bordadas. Wow, ya saben muchachos, nuestros TA no solamente son unos tesos técnicamente, sino que tienen unas pasiones y unas habilidades increíbles. Vamos ahora con Emanuel. Hola, ¿cómo están? Hola, Emanuel. Yo sí, ahora apenas terminé el pregrado, estudié ingeniería electrónica en la Universidad de los Andes. Terminé programando porque empecé a programar en algo y terminé dedicándome a esto, que me pareció muy divertido. Estuve en el corte pasado de Data Science for All, yo era el
que hacía los chistes malos en el Slack. Y me gustó tanto la comunidad que aquí estoy, siendo TA y ayudándolos a ustedes con tareas que a mí también me costó mucho trabajo. Entonces, ha sido toda una experiencia, eso del otro lado. Y Súper, bueno, Emanuel. sobre mí, la pandemia me volvió un lector muy ávido. Me gusta mucho tocar guitarra, es uno de mis hobbies. Y, y ya, me es bastante interesante ahora que lo pienso. Súper, Emanuel, muchísimas gracias. Como ven, chicos, no les ha sido fácil realmente a nuestros graduados el programa, es normal, entonces para que no se vayan a desanimar. Ahora sí, comencemos con nuestra primera pregunta. Y seguramente ya que muchos están en la etapa de trabajar en su proyecto, lo primero que querrán saber es, hey chicos, ¿cuál fue el proyecto en el que trabajaron? ¿Quién quiere empezar? Bueno, yo puedo empezar. Listo, Josefina, Bueno, adelante. fue un proyecto eh, que se relacionaba con el análisis de imágenes y con OCR. Entonces teníamos una base de datos de aerofotografías que tenían nombres puestos a mano y la idea era geoposicionar toda esta información y armar, digamos, una base de datos interconectada con otra información y luego mostrar todo esto en una plataforma que permitiera el análisis y la visualización pues, por la compañía que nos indicó hacer este trabajo. Wow, eso suena súper chévere y súper interesante. Bueno, ¿qué tal si, Enrique, nos cuentas un poco acerca del proyecto que tuviste? Ok, no, muchas gracias. Mi proyecto, digamos, en el equipo había una persona que estaba haciendo un emprendimiento relacionado con el retail. Tenía bastantes datos y el objetivo era desarrollar un aplicativo que midiera la probabilidad o que analizara, digamos, las transacciones que hacían los pequeños negocios. La idea es, digamos, de esto era permitirle a los pequeños tenderos o empresas medianas analizar todo el movimiento de sus transacciones para darles insights y que tomaran mejores decisiones, todo enfocado en ayudarles a mitigar un poco el impacto que tenían durante la pandemia. Entonces ahí implementamos diferentes modelos para, digamos, predecir la probabilidad de recompra o de que no volvieran a comprar y de esa manera ellos pudieran tomar algún tipo de decisión pues estratégica que los ayudara, digamos, en su negocio. Súper, Enrique, muchísimas gracias. Seguramente muchos de nuestros fellows quizá tengan proyectos relacionados con esto, entonces les podría parecer bastante interesante. ¿Qué tal si vamos ahora con Jorge? Cuéntanos un poco acerca del proyecto que tú y tu equipo realizaron. Nuestro proyecto fue asociado al IGAC en la parte de la clasificación taxonómica de suelos. Nosotros lo enfocamos principalmente a utilizando variables cualitativas, como ir a mirar el suelo, qué color era, pegarle una lamida a ver si está salado, para decir variables que fueran cuantitativas y que requirieran llevar un camioncito con las muestras al laboratorio. Entonces, comprobar la hipótesis primero de que sí se podían hacer esas predicciones y realizar esas predicciones. También en paralelo hicimos unos modelos de predecir la clasificación taxonómica, pero el principal como enfoque que le dimos fue ese, de tratar de generar ese ahorro, de que ver si no se podían ahorrar esos viajes de mucha platica mirando el suelo. Wow, eso suena súper, súper avanzado y bastante útil para la entidad. Maravilloso. Entonces, ahora, ¿qué tal, Emanuel? Para que no quedes de último nuevamente, entonces cuéntanos un poco acerca del proyecto que realizaste. Bueno, nosotros lo que hicimos, entre otras cosas, mi TA era Mónica, Sensei. Mi proyecto, el de nuestro equipo, consistió en recolectar, bueno, no recolectar, ya tenemos información de más de 2 millones de aspirantes a la Universidad de Antioquia. Entonces, lo que nos pidieron fue caracterizarlo.
Como ellos no tenían ni idea porque era muchísima información, entonces finalmente nosotros terminamos tomando una aproximación de aprendizaje no supervisado, combinado con EDAs y un montón de cosas, como para más o menos las características, digámoslo a grandes rasgos, demográficas de los tirantes. Eso fue a grandes rasgos nuestro proyecto. Listo, maravilloso. Nos queda faltando Sergio. Gracias. Al igual que Jorge Esteban, Emanuel y Josefina, olvidé mencionar que yo también estuve en la corte anterior. Y curiosamente, al igual que Josefina, yo tuve el mismo proyecto, pero trabajamos en grupos diferentes. Ese proyecto era del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Y pues voy a dar unos detalles adicionales. Aparte de las imágenes, aerofotografías con nombres escritos a mano, también había unas planchas cartográficas muy antiguas que también había que detectar texto. Entonces era detección de texto escrito a mano sobre fotografías, sobre planchas fotográficas. Aparte había un diccionario en Excel. Y uno de los retos importantes era que las fotografías tenían georreferenciación. Entonces, en las 4 esquinas tenían coordenadas, teníamos que jugar con el sistema de coordenadas y teníamos que, aparte de detectar el topónimo, se le llama topónimo al nombre del lugar, había que detectar en qué coordenadas y generar como un polígono que marcara en dónde estaba el topónimo y generar como el centroide donde estaba, digamos, la ubicación geográfica de ese topónimo. Y fue muy interesante trabajar con mapas y con coordenadas geográficas que nunca lo había hecho antes. Nos imaginamos que aprendieron demasiado, ¿verdad? Y chicos, como pueden ver, los proyectos han sido bastante variados en diversos campos, en diversas temáticas. Ahora, creo que de lo que más les puede interesar esta noche es saber cómo nuestros panelistas sortearon todos esos obstáculos y cuáles obstáculos fueron en el desarrollo del proyecto, porque admitámoslo, esto no es fácil y siempre hay piedras en el camino. Entonces, vamos a comenzar con las chicas, es decir, Josefina, adelante, cuéntanos, ¿qué fue lo más retador del proyecto que desarrollaste y cómo fue que sorteaste esos obstáculos? Bueno, en general programar. Yo nunca en mi vida había programado. En realidad yo siempre he sido un amante de la estadística, de la bioestadística, porque trabajo con datos biológicos, especialmente de seres humanos y ratones. Y digamos que todo eso se me facilita. También había trabajado con R, pero entrar a Python fue otro mundo. Entonces la curva de aprendizaje fue lenta. O sea, fue algo muy duro y realmente le puso algo de emoción a la vida porque, bueno, yo terminé mi doctorado ya hace más de, no sé, 7 años, 8 años. Y esto fue como volver a empezar, dedicarle mucho tiempo. Y lo más retador fue como superar esos primeros pasos para acostumbrarme a ese nuevo lenguaje. Yo realmente ni siquiera tenía muchas esperanzas de pasar, puesto que, digamos, no era mi fuerte, pero como esto tiene esos dos componentes, pues uno es la formación de saber programar, que si entre mejor lo seas, pues más fácil se te hará el curso, pero también tiene un gran componente de análisis, o sea, de tener esa visión analítica de investigadora. Entonces, quizás por eso sí se me facilitó, pero fue muy difícil la parte de acostumbrarme al lenguaje y a la estructuración. También a la organización. Quizás mis códigos eran muy sucios, por decirlo así, y interactuar con los demás compañeros era importante, sobre todo con los que sí se dedicaban, porque me ayudaron como a ser más organizada, a entender la importancia de eso desde el principio. Súper, ya saben chicos, no tenemos que ser unos expertos programando, de hecho estamos aquí precisamente para aprender y no se sientan angustiados y no entren en pánico, ¿cierto? Es algo que se desarrolla con el tiempo. ¿Listo? ¿Alguien más quiere compartir la experiencia de obstáculos y cómo lo superaron en nuestro panel? Yo puedo compartir algo. Claro. Nosotros, el modelo fue, digamos, de lo más retador porque, pues, yo tenía, o los compañeros tenían algo de experiencia con modelos de clasificación o de regresión, pero el proyecto estaba enfocado en detectar texto escrito a mano en una imagen georreferenciada, es algo a lo que nunca nos habíamos enfrentado y teníamos que decidir
¿Hacemos un modelo desde cero, entrenándolo y teniendo muchas imágenes, o buscamos un API de alguno de Google o de Azure o de cualquiera de estos servicios? Y aún así, si usamos un API, nos toca agarrar la imagen, cortarla en secciones y mantener la georreferenciación. Entonces, cuadrar el modelo fue el reto más, lo que más tiempo nos costó. Y habíamos 2 o 3 encargados y mira, probamos muchas opciones hasta que al final encontramos. Un consejo que les doy es que tengan en cuenta que es tiempo, no tienen todo el tiempo del mundo para dedicarle y tienen que sacar un modelo mucho antes de que termine el programa porque después hay que sincronizarlo con todos los demás componentes. Entonces, eso fue la parte difícil de nuestro proyecto. Y un consejo bastante valioso. Muchas gracias, Sergio. Vamos entonces con Enrique. Enrique, cuéntanos cuál fue el reto más grande que tuviste al desarrollar el proyecto y cómo lo sorteó tu equipo. Ok, bueno, como equipo, digamos que nosotros queríamos solucionar un problema de una institución, pero pues ya los habían seleccionado, entonces nuestro principal problema fue cómo definir una necesidad de ciencia de datos y por eso tomamos el emprendimiento de uno de nuestros compañeros. Al inicio, digamos, no era muy claro cómo lo podíamos abordar porque habían muchas necesidades. Entonces, acotarlo creo que fue digamos que el primer desafío. Ya escuchando pues a mis compañeros acá de panel, digamos que sincronizar al equipo, saber dividir las tareas, de cómo, porque cada persona tiene diferentes habilidades. Entonces, por ejemplo, en mi equipo, yo soy economista, entonces digamos que mi fuerte es también como la estadística, la econometría, algo de programación, pero pues habían ingenieros que eran mucho más fuertes. Entonces era también cómo distribuimos el trabajo de tal manera que seamos eficientes, que logremos el objetivo y que lo hagamos en el tiempo esperado y pues digamos que el producto final sea que genere gran valor digamos, en este caso, que eran pues uno de nuestros compañeros del emprendimiento. Esos eran, digamos, como los principales desafíos. Obviamente también era súper pesado el estudio más el trabajo, entonces eran varios retos, pero pues le daba así como sabor, Como ese picante. Sí, 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 era chévere. Maravilloso. Enrique, a mí me gustaría hacerte una pregunta específica a ti. De algo que a muchos de nuestros suelos se pueden sentir como relacionados con, y es que dijiste que escogieron un proyecto de uno de los integrantes del equipo, ¿cierto? Es decir, ustedes hicieron un proyecto que es Costume, no tenían una entidad, sino que desarrollaron uno por su propia cuenta. ¿Nos podrías contar un poquito cuáles son las ventajas, qué cosas buenas le viste a desarrollar un proyecto propio como tal? Bueno, yo creo que ahí tiene varias ventajas en términos que, pues digamos, tú puedes enfocarte en algo que te guste, que te apasione. eh, Puedes utilizar las herramientas, digamos, que tú dominas. Mm, bueno, digamos que tienes cierta libertad digamos, para abordarlo y no, y bueno, y no está como la presión de dar un resultado a una institución, digamos que se veía de pronto en otros equipos. Mm, Otra cosa, digamos pues que es una construcción en equipo, ¿no? Entonces yo creo que eso también es bueno, no sé qué tan fácil sea colocar a todo un equipo en poner, digamos nosotros no, al final o sea, perdimos el chance de hacer un proyecto con una institución porque al inicio no nos colocamos de acuerdo, ya después de eso logramos llegar a un consenso, entonces creo que eso hace que el equipo también se comprometa y trabaje de manera articulada. Súper. Y has tocado un punto bastante importante y vamos a hablar de las dinámicas de los equipos, ¿cierto? Porque no siempre pues son tan suaves y tan armoniosas como quisiéramos. Entonces, les vamos a preguntar si hubo algún problema en específico en la contribución de los miembros del equipo al proyecto y cómo pudieron sortear también esta dificultad en caso de presentarse. Entonces, empecemos con Manuel. Bueno, sí, sí, claro. Siempre hay dificultades y siempre hay problemas de que uno aporta más que el otro o que uno sabe utilizar una herramienta o bla.
Digamos, yo diría que en ese sentido, en este caso quizás lo que hay que aplicar es esta máxima eh, de cada cual según su capacidad, cual según sus necesidades. Consideren que sus proyectos, ustedes van a tener gente, por un lado, que no sepa programar. Por otro lado, van a tener gente que no sepa mucho de estadística, ¿cierto? Pueden tener gente que esté apenas en el pregrado, puede tener gente que no esté haciendo nada más que el curso y también va a haber gente que está haciendo maestrías, 2 doctorados y está criando 5 hijos y no le va a poder dedicar tanto tiempo como todos los demás. En ese sentido hay que ser, por un lado, empático con los compañeros que quizás no le pueden dedicar tanto tiempo, en tanto, pues, muestren la voluntad, que es algo que se nota. O sea, sí, la diferencia entre la holgazanería de no quiero hacer y no tengo tiempo, generalmente es bastante evidente. Y lo otro también, considerar las capacidades de cada cual, ¿cierto? Puede que ese compañero que no va a aportar absolutamente nada durante el proyecto termine siendo un duro, no sé, editando imágenes, jugando videos, escribiendo guiones, y se termine haciendo el datafolio y el video. Que dicho sea de paso, no dejen de lado, son muy importantes, la comunicación es muy importante en las ciencias, pero ya hablaremos de eso más adelante. Muchas gracias, Emanuel. Y realmente sí, tienes un punto súper importante, chicos, y es que nosotros no nos ganamos nada si somos muy buenos técnicamente, pero no sabemos comunicar nuestros resultados, porque a la final nosotros tenemos que sacar eso a la luz para la empresa y que ellos puedan hacer realmente algo con nuestros resultados. Entonces, tengan en cuenta el consejo de Manuel y no vayan a dejar de lado la parte visual, datafolio y video. Muy bien, entonces, Josefina, cuéntanos, ¿tuviste alguna experiencia similar en tu equipo? Sí, sí, definitivamente el momento de vida en el que está cada quien es completamente diferente. Pero sin duda alguna la contribución, así sea del que menos tiempo tiene, puede ser bien grande, en el sentido de que vamos a encontrar variedades de perfiles. Por ejemplo, yo no era la persona que más programaba, pero podía o tengo capacidades de liderar procesos, organizar documentos, proponer tipos de análisis y de pronto iniciaba los scripts y alguien más avanzado en escribirlos los podía mejorar. Entonces, definitivamente también pues se encuentran, van a haber personas que no aportaron nada desde el principio. Es importante comunicarse con los TA, creo, y mencionar las personas que definitivamente no vas a contar con ellas. Hay una gran diferencia, yo creo que Manuel lo mencionó bien, hay una gran diferencia entre aquel que tiene poco tiempo pero está interesado, aquel que definitivamente desde el principio no va a aportar, y sí es importante identificar a la persona porque colocar tareas en un miembro del equipo que no va a cumplir puede ser retrasar todo el proyecto. Entonces es mejor repartir las obligaciones en aquellos que estén comprometidos. En general, pues yo creo que como cualquier grupo pudimos tener algunas dificultades de comunicación, pero se supieron sortear y en la medida en que iba pasando el tiempo, fuimos como más empáticos entre sí y reconocimos en qué era bueno cada uno y eso ayudó a superar los obstáculos y a cumplir lo que queríamos. Yo creo que Josefina tiene un punto muy importante y es el refrán de divide y conquistarás. Entonces, chicos, recuerden que ustedes tienen sus fortalezas, los otros también, y algunas debilidades, y la idea es balancear todas esas capacidades que tienen para hacer el equipo más dinámico y balanceado que se pueda. Vamos entonces con Jorge Esteban Caballero. Cuéntanos tu experiencia en este tipo de obstáculos. Cuando estaba de fellow, de hecho me pasó 2 veces porque cuando estaba haciendo el data science también estaba haciendo misión TIC. El de misión TIC sí fue muchísimo peor porque literalmente el equipo de 8 quedé solo yo presentando el entregable al final. Todos se salieron que porque no les quedaba tiempo y cosas así. Y empezamos 40 en la clase, terminamos yendo 3. Casi que era a mamar gallo con el profesor. También pasó hacia el final de Data Science, que de hecho se me cruzaron las 2 cosas a la vez.
a la mayoría de mis compañeros de equipo les pasaron como inconvenientes, a uno se le murió la mamá y le tocó viajar a un pueblo a todas las vueltas del entierro, otro tuvo como se le rentó un proyecto en la compañía, entonces también pasó que yo era el de la habilidad de programar del equipo, entonces fue como prácticamente tener dos teclados, pedir prestado un portátil y empezar a programar con una mano para Mission T y con otra mano para el Data Science for All para cumplir con las entregas al final. O sea, llegó un momento en que yo dije, bueno, esto quedó así, vamos a echarnos un sueñito porque yo ya ni siquiera estoy pensando que estoy escribiendo. Me perdí como un día completamente ya después de todo eso. Y no, y también hasta en un momento andaban también como otro programa que tuvo fue Impulsa, que era Education for All, que estaban dando para uno hacer un curso y hacer un certificado de Huawei. Entonces literalmente dejaba de hacerlo del Data Science a ver esos videitos como para el desestrés de otro tema. Eso fue, es importante uno como, pienso yo, tener ese balance entre las 20.000 cosas que uno está haciendo, ponerse a encontrarle un hobby a algo. O sea, por ejemplo, así como muy al aire, cuando yo era niño, lo de los dibujos, a mí una profesora en transición, yo hice como un dibujo de un barco con plastilina, entonces era todo gris. Y la profesora entendió eso como que yo había tirado la hoja al piso y lo había pisado porque era gris. Y enfrente de todo el salón me rompí eso y que yo no servía para nada y me puso cero así públicamente en el examen. Y eso fue como bastante divertido toda la, cuestión política. Después, como yo conté en la casa, no me creyeron. Luego me creyeron y fue un problema, como se habló con todos los directores y la profesora para afuera, pero pues eso no, uno a veces se siente mal por las situaciones que van pasando. Y pues terminé dibujando todavía de joven. Todavía no me han hecho un encargo como tal. De hecho, lo volví a retomar hace poco porque, ajá, lo había dejado por otras cosas. Y pues ahí ya por lo menos me defiendo lo suficiente para regalarle a mi novio un dibujo de los dos de cumpleaños para decir que pues se salió adelante y se aprendió y así es como con todo, no se puede dejar como ahogar de las 20.000 cosas, sino balancearse, encontrar el bienestar y sacarla adelante. Sí, uy, Jorge, mera experiencia, definitivamente. Y es muy cierto, uno necesita un espacio para poder descansar, para poder descargarse de todo. Sobre todo, sabemos que este programa es bastante intenso, entonces no olviden sacar un espacio para ustedes mismos. Y nos alegra mucho, Jorge, que sigas dibujando y no vayas a dejar que tu espíritu lo pisoteen jamás. Sergio, ahora tú cuéntanos un poco de tu experiencia en estos asuntos. Sí, quiero compartir dos experiencias. Una, la que ya dijeron los compañeros, en la que siempre hay momentos, mi equipo era como de 7 personas, y siempre hay momentos en que hubo una compañera que tuvo calamidad familiar, entonces duró como 2 semanas ausente, pues obviamente lo apoyamos, y ella luego volvió con toda y apoyó muchísimo. Hubo otro que tenía exámenes finales de la maestría y también duró como 1 o 2 semanas muy ocupado y no pudo. Yo estuve de viaje un fin de semana también y siempre me apoyaron. Entonces, siempre como apoyarse entre ustedes, ser muy abierto y transparente y ojalá planearla como, oh, en una semana tengo este compromiso, no va a poder estar para que todos los demás puedan estar a cargo de los entregables y los avances respectivos. Eso es como lo ideal, creo yo, que entre todos los equipos, entre todos los miembros del equipo se apoyen. Pero también tuvimos la otra experiencia que Josefina mencionaba, y es que desde el principio había un compañero que seguía en el curso, pero asistía muy pocas veces a las reuniones y de pronto las tareas que se le dejaban no las cumplía a tiempo o no las cumplía. Entonces, al final, pues ya sabemos que no contaba, y en las últimas 2 o 3 semanas, que era el trabajo más fuerte, que involucra las trasnochadas y maratones de programación y compile, configure y errores, sincronización y todo esto, nos abandonó y pues no. Entonces ya sabíamos al final, a cierto punto, que bueno, las tareas importantes las dividimos entre todos los demás, pero la persona que no nos ha podido apoyar estaba ocupada, pero nunca nos decía, estoy ocupado, no puedo, simplemente desaparecía y no. También tuvimos esa experiencia, pero entonces pudimos sacar adelante el proyecto con los demás que estábamos comprometidos.
La comunicación es una clave muy importante para la dinámica de equipos. Y ahora a los panelistas, me gustaría preguntarles qué consejos respecto al trabajo en equipo tendrían para nuestros fellows. Ya Sergio nos dio un par. Quisiera ver quién más desea compartir sus consejos. Bueno, de mi parte, yo creo que es importante definir, digamos, como el rol que tiene cada persona en el equipo. Es definir, digamos, obviamente como hay diferentes habilidades que tiene cada uno, entonces acordar en equipo qué va a hacer cada uno, la dedicación que se le va a tener, teniendo en cuenta, pues, digamos, los compromisos que cada uno tiene. Yo creo que es importante también tener un plan de trabajo muy claro. Y digamos que cada persona se comprometa con algo y que lo cumpla, entonces cada semana tener, digamos, como unos entregables muy definidos, que eventualmente, que digamos, pues la mayoría se cumplen. Posiblemente si se presenta algún tipo de situación, eventualmente tendrán que correrse las fechas y en ese caso, como dicen mis compañeros, ser comprensivos por algún tipo de situación externa que se presente. Y, y bueno, como la motivación en el mismo equipo, ¿no? De reconocer lo que los otros han hecho, del valor o el apoyo que ellos genera, la comunicación, o sea, estar súper articulados, como presentar, presentar qué ha hecho cada persona, eso cómo empata o cómo encaja con lo que los demás han hecho. Y al final, de pronto en ciertos periodos, hacer como unos espacios en los que hagan retrospectiva, es decir, qué funcionó, qué no funcionó, qué debe cambiar. Y esto mejora mucho la dinámica de trabajo y les va a permitir llegar pues, al objetivo que se plantean. Yo creo que esas son como mis recomendaciones. Muchas gracias, Enrique. ¿Algún otro de nuestros panelistas que quiera compartir sus consejos? Emanuel. Yo me iría por un consejo más bien pragmático. Consideren que si están pensando en utilizar una herramienta nueva, los miembros del equipo que no la han utilizado van a tener que aprenderlo. Tiene un costo, ¿sí? En tiempo, y además es muy probable que la utilicen mal en algún punto y a alguien le toque limpiar el desastre. ¿Por qué? Porque todos nos equivocamos aprendiendo. Entonces, consideren eso, hay poco tiempo. Eso por un lado. Y lo segundo es que han oído eso de lo perfecto es enemigo de lo bueno. Entonces es mejor hacer las cosas con las herramientas que tienen a mano, con lo que han aprendido en el curso. Sí, si de pronto alguien sabe utilizar una herramienta o en el grupo saben utilizar alguna herramienta varias personas para hacer algo pequeño, pero que sea el corazón del proyecto, está bien. Pero consideren eso, consideren que aprender a utilizar nuevas herramientas puede ser costoso. A mí se me ocurrió la gran idea de utilizar Git y yo en mi equipo, y yo pensé que mis compañeros iban a ser super pros, y les costó aprender, y ahí fue cuando yo caí en cuenta que yo le daba una ventaja como de 10 años utilizando Git. Se me acaba de caer la cédula con ese comentario. Pero el caso es que yo llevaba mucho tiempo utilizando Git y ellos no, y entonces pues quien tenía como que estar ahí atento del Git, más que no hagan control de versiones de los collabs en Git por lo que más quieran, muy jodido, porque pues por debajo es un JSON horrible. Pero el caso es que yo tenía que hacer, hasta que en algún punto decidimos que no, que Git no nos servía porque nos estaba nos estaba torpedeando más el camino de lo que nos estaba ayudando. Entonces fue mucho tiempo de mi parte que pude haber apoyado en cosas más productivas en el proyecto, perdido, porque realmente en el proyecto finalmente no se vio. Entonces consideren eso, herramientas nuevas tienen costo, curva de aprendizaje, y alguien se va a equivocar y a alguien le va a tocar limpiar, y eso es más costo en términos de tiempo que ustedes no tienen. Piensen en eso. Eso es bastante cierto. Muchachos, nuestro tiempo apremia, lo tenemos cortico, entonces tenemos que ser eficaces, efectivos. Bueno, entonces ahora vamos a entrar en el maravilloso tema de cómo es que el proyecto que desarrollaron les ha aportado valor, tanto en el programa como después del programa, ¿cierto? Empecemos otra vez con Josefina. Bueno,
yo no ascendí, porque en realidad tengo una buena posición en la universidad, profesora de tiempo completo, y soy directora científica de otra fundación. Pero lo que me ha mejorado, digamos, ha sido las habilidades para hacer mis propias investigaciones. Me refiero a que, por ejemplo, bueno, el tema cuando tomé mi proyecto parecía como cero conexión, cartografía con lo que hago, pero digamos que ahora puedo aplicar esta geolocalización al estudio a la localización de pacientes de mis estudios en las diferentes zonas de la ciudad donde recolectamos muestras. O sea, he podido aplicar nuevos tipos de análisis a mis estudios. También pues una gran ventaja que tenemos actualmente ha sido la automatización de los procesos que anteriormente nos tomaban mucho tiempo y papel. El papel, ya teníamos un problema grandísimo en el laboratorio, es que el cuarto donde teníamos los archivadores ya estaba ya está lleno de historias y consentimientos informados. Entonces ahora todo empieza desde la recolección electrónica, unido con script pues, de análisis de datos. Todo está completamente automatizado. Y aunque no lo he hecho sola, puedo liderar y proponer. O sea, me vi ya como en la capacidad de proponer: puedes usar esta herramienta, y puedo hablar con otras personas que quizás son más avanzadas, y en la medida en que puedo dirigir estas tareas, pues creo que hemos avanzado como equipo. Entonces eso me ha parecido fabuloso. También digamos que he aplicado a mis, he consolidado algunas ideas de negocio, que bueno, no las hablaré aquí, pero me ha permitido aterrizar algunos emprendimientos que estoy ya como en una fase de saltar. Es decir, siempre tuve algunas ideas como locas en la cabeza, y con muchas cosas que aprendí, ahora son ya unas ideas aterrizadas. Y eso es algo que también representa mucho para mi vida personal, más allá de la academia, que es mi tema central de trabajo. Una de las ventajas más grandes de la ciencia de datos y el análisis de datos es que es transversal a cualquier otro campo del saber. Entonces, lo que puedan obtener de sus proyectos, así no sea directamente, en algún punto, de alguna manera, la metodología y las herramientas también lo van a poder utilizar en su día a día y en su trabajo. Ahora me gustaría escuchar la experiencia de Enrique. Enrique, cuéntanos un poco del valor que has obtenido del proyecto que realizaste en tu vida diaria, en tu vida profesional. Ok, bueno, de mi parte fueron varias cosas. Digamos que uno fue aprender a trabajar con un equipo tan diverso. Digamos, en mi equipo actual todos somos economistas. Nunca había trabajado con, digamos, un matemático, un ingeniero de sistemas, pues digamos que en un mismo proyecto. Entonces esa interacción enriquece bastante, porque digamos que es conocer la mirada desde desde otra ciencia. Y eso, digamos, nutre mucho en la formación que uno tiene. Entonces, digamos, yo soy economista, entonces uno tiene como una forma de pensar, un ingeniero de sistemas tiene otra, un matemático tiene otra. Eso me parece muy chévere, entonces es recomendable que aprovechen esa interacción. Lo otro, digamos, para los que trabajan con empresas reales, es enfrentarse, digamos, a solucionar algo que tiene la necesidad, pues, real de una empresa. Eso, digamos, es también muy bueno, porque en muchos casos, pues, aprenden de temas nuevos, y no solo aprenden de temas nuevos, sino que también les permite interactuar con profesionales del sector real. Digamos, me imagino, bueno, no desconozco en esta corte como el rango de edad, pero me imagino que habrán personas jóvenes, otras de pronto que ya tienen ciertos años de experiencia, y les permite ampliar su red de contactos, ¿no? Entonces, tanto internamente como con la empresa que están ayudando, y eso les permite mostrarse, ¿no? Mostrar las habilidades que ustedes tienen, y eventualmente les abre oportunidades. Digamos, en mi caso, pues digamos, yo venía liderando otros equipos, y dado que vieron como mi gusto en los temas de analítica, entonces pues me dieron la opción de crear un equipo y digamos, un área
enfocada en ciencia de datos. Entonces, y no, digamos que no solo fue en mi caso, digamos, mirando ahorita cómo están mis compañeros del equipo, uno, digamos, se vinculó laboralmente y fue porque, de hecho, en el proyecto que desarrollamos, tuvo un reconocimiento en su momento. Entonces eso también abre puertas, ¿no? O sea, si tienen un muy buen proyecto, eso sí que es, digamos, una carta de presentación en el mercado laboral, eso también es un gran aporte. Esos serían, digamos, como los principales que vi pues, de mi experiencia en el curso. Súper, Enrique, muchas gracias. Ahora escuchemos a Sergio Sepúlveda. Sergio, cuéntanos qué valor obtuviste del desarrollo de tu proyecto. Comparto con Enrique la experiencia de trabajar con un grupo multidisciplinar. Nosotros tuvimos una especialista en matemáticas, geólogo, civil y también con diferentes roles. Uno era estudiante de pregrado, uno era empresario con su emprendimiento, otro estudiante de maestría, yo haciendo el doctorado. Entonces, toda esa diferencia de edades, de roles y de áreas fue muy fascinante trabajar. Aumenté mi experiencia en delegar tareas, funciones y trabajar en equipo para cumplir el mismo objetivo. Y digamos que en forma específica, yo me involucré en principio en el modelo, pero luego también me involucré en el backend y en la base de datos. Y en la parte final de mi doctorado yo tenía que desarrollar un API para que un colaborador se conectara remotamente. Y fue exactamente lo que hicimos también en el proyecto, crear un API para recibir post and guest requests. Todo eso fue muy beneficioso. Y aparte del proyecto también, incluyendo lo que aprendí en DS for All, en las clases, mejoré mucho mi capacidad de visualizaciones y análisis de datos con Python, que utilicé bastante en mis papers que recientemente publiqué y los que estoy trabajando. Entonces, en general me ayudó mucho a nivel profesional en mi carrera como investigador y como docente. Maravilloso, Sergio. Qué chévere escuchar eso. Ahora vamos con unos últimos consejos para nuestros fellows, sobre todo para que ellos puedan sortear este camino de ciencia de datos. Y yo sé que por acá tengo a Jorge Esteban Caballero, que sé que nos dará unos consejos muy, muy útiles en la vida de un científico de datos. Bueno, lo primero es que escriban documentación. Hay muchas herramientas que ayudan a escribir documentación escribiendo los docstricks arriba que lo generan automáticamente. Porque ustedes en la vida se van a chocar con que en muchos proyectos no hay documentación. Ustedes no pueden ser parte del problema, hay que ser parte de la solución. Hay que llevar esa documentación. También cuando van a revisar el código después de 2 años, si no escribieron comentarios bien, lo van a leer y van a decir, bueno, yo aquí qué hice, y toca volver a aprender en lugar de empezar a conectar. Gran parte de lo que se hace tiene que ver con, digamos, también voy a hablar un poco desde la carrera de ingeniería industrial, que hay como una sobreposición con la ciencia de datos. Tanto los científicos de datos o todo profesional de datos como los ingenieros industriales son comerciantes de valor. Usted vende el valor de los datos, vende el valor de sus hallazgos y vende el valor de lo que está dando y utiliza ese valor para tomar mejores decisiones. Entonces usted encuentra que los datos van a decirle diferentes cosas, que en todo va a encontrar diferentes cosas y lo importante es que usted logre comunicar ese valor a las personas. Entonces hay una necesidad de ir desarrollando habilidades blandas, de irse, por ejemplo, escribiendo más, aprovechando que tenemos este como sandbox acá, escribiendo más en los canales públicos, en el live chat, hablando con los TAs o en los canales de los equipos, para ir practicando esas habilidades comunicativas, porque muchas compañías trabajan con Slack, o Teams o cualquier equivalente. Entonces, ir practicando esas habilidades de comunicación desde ya es bastante valioso. También ser ordenados como con las cosas, ir agarrando como un Coda, Miro, Notion, cualquiera de esas, y empezar a ir organizando como armar su propia, llamémosla fuente de conocimiento o red de conocimiento para ir consultando e ir gestionando proyectos. Digamos, no es aprendérselo no es llegar a ser un PMP o sacarse un Scrum Master, pero sí ser ordenado, saber dónde están las cosas,
acomodarse en el día para poder cumplir con todas las responsabilidades que hay. Muchas veces a los científicos de datos los tiran de ser de toderos. O sea, técnicamente, yo soy como una minicélula de trabajo donde sí prácticamente estoy siendo el de todero en esa minicélula, pero porque para eso me contrataron, para como hacer de todito, como hacer una solución con un montón de integraciones con APIs, con SAP, con otro sistema ahí legacy de Microsoft de calidad de datos y un montón de cosas, pero normalmente no van a ser de toderos. Es posible que en algunos cargos entonces lean bien como la vacante a la que se postulan, cuando les empiezan a hacer una lista de mercado en esa vacante. No sé si han visto que Sebastián, el que hizo FASAPI, se la pasa diciendo como, ay, vean, tengo 3 años de experiencia desde que lo creí, me piden 5, no me puedo postular. Hay que leer muy bien las vacantes porque a veces están diciendo, quiero que usted sea un de todero. Entonces yo ahorita estoy de todero porque es chévere, para mí a mí me parece chévere y porque, ajá, pero no, digamos es un de todero, pero también en el caso de la empresa en que estoy, tengo bastante libertad de tiempo. O sea, no es como, hay de toderos que los ponen a trabajar hasta el domingo, que he visto así que cada 15 días descansan el domingo. A mí aquí sí, por ejemplo, sí, no, como hasta el viernes, todo ok, todo chévere, son muy permisivos con que uno esté acá también, como les gusta, hasta incluso andan diciendo que cómo mandan aquí datos para participar con esto. Entonces es como eso, seguir adelante, no rendirse y seguir siempre aprendiendo, que siempre hay como algo que aprender nuevo, algo con que divertirse más y hacer el trabajo más fácil y más divertido para todos, como hace Muchas Manuel con gracias, los Jorge. memes, por ejemplo. Ah, sí. Emanuel es nuestro proveedor de memes 1A. Muchas gracias, Jorge. La documentación es vital y ya he visto también algún par de memes. Recuerden, no dejemos que sea solamente Dios el que sepa qué fue lo que pasó con nuestro código. Emanuel, me gustaría saber qué consejos tienes para nuestros fellows respecto al camino en ciencia de datos. ¿Qué nos puedes también como compartir, aparte de lo que ya nos dijo Jorge? Bueno, yo voy a hablar desde mi experiencia de programador, y acabo de hacer un poco iconoclasta. Piensen en esto. El mejor comentario es el que no se tiene que escribir. No es el que no se escribe, es el que no se tiene que escribir. ¿Por qué? Porque muchas veces ustedes van a tener que actualizar el código y posiblemente se les olvide actualizar los comentarios. Entonces, entre más tengan que llenar de comentarios su código, más confuso se les va a volver. Antes que pensar en resolver todo con comentarios, traten de escribir el código legible. Python es extremadamente popular, no porque sea el lenguaje más rápido, ni porque tenga algún paradigma en particular muy innovador, sino porque es muy fácil de leer, porque fuerza a la gente a escribir código legible, ¿sí? Fuerza a la indentación. Uno en JavaScript puede escribir todo su código en una sola línea. ¿Quién entenderá eso? Solo Dios. Entonces es importante que aprovechen el código y lo escriban bien. Decía, creo que uno de estos duros que escribió el manifiesto ágil, creo que Ken Beck, que el código bien escrito, el buen código se lee como prosa bien escrita, ¿sí? Piensen en eso. Traten de escribir su código de la forma más legible posible y que lo que se quede por fuera sea documentado con comentarios. Cosas como regex. Regex es una cosa inentendible para los seres humanos, entonces sí toca poner un comentario. Esto detecta correos electrónicos, esto detecta usuarios de bla, 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 bla. Pero hagan lo posible por escribir porque el código se explique a sí mismo. Hay toda una serie de principios, si quieren saber más, busquen Clean Code de Bob Martin, más conocido como Uncle Bob. Entonces, ese es como el consejo que les puedo dar. De fuente, escriban código que se entienda y que otras personas puedan leer y lo entiendan. Ahí Gracias, escribieron el Zen de Python. Esa es la guía. Ese es el Zen que hay. Listo, maravilloso. A mí también me gustaría escuchar, Josefina, ¿tienes algún consejo para la vida diaria, la vida profesional, este camino en ciencia de datos para nuestros fellows? Sí, que no, creo que la misma palabra, el mismo nombre lo dice, es una ciencia. Entonces, más, aunque como mencionó Jorge,
pues a veces puede sonar como un de todero que sabe un poquito de todo. Lo que lo lleva al nivel de ciencia es una integración sistemática de conocimientos. Y creo que sea a través de un proyecto como el que estarán participando ahora o como un escenario real, hay que estar muy conectados a entender cuál es la necesidad que nos plantean, a formular una pregunta de investigación y a partir de ahí buscar las estrategias más adecuadas para resolver esa pregunta. Yo creo que pueden haber personas que saben muchísimo de programación, pero que si no enfocan sus conocimientos a resolver esa pregunta y a investigar, porque es que ahí está el otro punto, la posibilidad de que uno tiene a su disposición una infinitud de conocimientos, porque muchos de los paquetes están gratis, no perder esa capacidad de investigar y de afrontar nuevos retos en aprendizaje. Entonces, más que yo diría que también, aunque debe haber un equilibrio entre el lado cómodo de lo que ya sé y no irme más allá, pues porque hay una cuestión de tiempo, creo que en la vida real sí va a pasar mucho eso de que es la oportunidad y la necesidad de integrar nuevas herramientas para resolver ese problema que se nos aparezca. Muchas gracias, Josefina, y muchas gracias a todos nuestros panelistas. Nuestra sesión de preguntas ha terminado por mi parte. Sin embargo, tenemos preguntas de todos nuestros fellows y eso es lo que vamos a resolver en estos últimos minutos que tenemos disponibles. Y recuerden, panelistas, que pueden alzar la mano para responder a la pregunta que deseen. Y tenemos la pregunta de Josh Pardo. Él está muy interesado en saber cuál fue el primer trabajo después de graduarse de DS4A y cómo lo consiguieron. ¿Quién desea responder la pregunta de Josh? Bueno, el primer trabajo fue con una startup colombiana llamada Clonk. Es de gestión de turnos de trabajo y estaba como científico de datos. Fue por la plataforma empleabilidad que están sacando, como que también cuando salgan de aquí les mandan correos de eso que se llama Interacpedia. Entonces ahí ustedes los ponen a hablar paja, diciendo que ustedes son geniales y que los tienen que contratar y todo eso. A mí me contrataron literalmente por un proyecto de payasería con unos amigos de un análisis de un chat de WhatsApp porque querían saber quién decía más una palabra soez en el grupo de unos amigos. Entonces, como hice ese proyecto, lo presenté porque estaba pues subido en una nube, todo bonito. Y ese fue como tal el primer trabajo y fue así. Y después, de hecho, fue aquí como un fellow, me recomendó para el que estoy ahorita de ingeniero especialista. Entonces, la comunidad acá funciona como tal bastante. Como, no crean que escribir por ahí y hacer conexiones es perder tiempo, no, me ha servido bastante andar por ahí hablando y hablando y hablando. El networking ante todo. Súper. Ahora tenemos la pregunta de Jesse Ríos del equipo 191. Y él nos pregunta, luego de finalizar Correlation, ¿cuál es el siguiente paso necesario para mejorar y continuar aprendiendo ciencia de datos? Yo diría que mantenerse siempre en práctica y que la especialización en un campo, pero eso va también muy de la mano digamos, al trabajo, a la necesidad en la cual esté esa persona. Será muy difícil cuando uno está en el ambiente laboral como seguir aprendiendo nuevas herramientas si van muy desligadas a lo que tú haces. Entonces yo creo que lo que dicte también tu ambiente laboral y tus necesidades pueden ayudarte a especializarte en algo en específico. Y siempre, digamos, seguir siempre activo, porque creo que lo más difícil es cuando uno deja de lado lo que aprendió y luego pasa el tiempo y trata de retomar las cosas. Otra vez se vuelve lento el aprendizaje. Y hablando de aprendizaje, muchas gracias, Josefina.
Héctor Daniel Torres del equipo 60 nos pregunta que si ustedes consideran que el autoaprendizaje, leyendo libros y estudiando cursos en plataformas como Coursera, podrían equipararse a hacer un posgrado en ciencia de datos. ¿El mundo laboral lo considera equiparable o recomendarían realmente mejor hacer un posgrado? ¿Cuál es su opinión? Desde el punto, pues yo he estado en la academia por muchos años. Depende mucho cuál es el objetivo final. Si el objetivo final es conseguir un trabajo en la industria, yo sé que, bueno, de pronto otros tienen más experiencia, pero sé que en la industria algunos valoran algunas certificaciones, pero en última lo que quiere la empresa es que ustedes tengan el conocimiento. Entonces, desde que tengan el posgrado o que tengan la habilidad, desde que ustedes puedan demostrarlo, las empresas acá en Estados Unidos, por ejemplo, para contratar casi siempre en programación, en ciencia de datos, hacen exámenes, hacen tests, como parecía el test que ustedes hicieron para ingresar a este curso de Data Science for All. Pero lo más importante siempre es desarrollar tus habilidades y dependiendo del trabajo final, cuál es su objetivo final, si es conseguir un doctorado o entrar a la industria o trabajar remotamente para una empresa grande, miras trata de mirar en foros o en otras partes qué es lo que esa empresa requiere para que te contraten. ¿Es más tu habilidad, es más una certificación específica o es más de pronto un nivel de maestría o posgrado en Colombia o en el exterior? Y pensaría que si requieres eso, pues también un curso virtual o hay muchos programas que se pueden hacer de forma virtual como DS4O y otros que universidades ofrecen a nivel de maestría o doctorado en ciencia de datos. Muchas gracias por ese insight, Sergio. Ahora tenemos a Weimar López Marín. Él nos pregunta, ¿cuáles son los casos de negocios de ciencias de datos más comunes que se pueden encontrar laboralmente? ¿Quién se anima? Eh, Creería que muy probablemente hoy en día está habiendo una transición a ser orientado a los datos por las compañías. Entonces, muchas veces, o lo que uno más va a ver son como proyectos enfocados a pues al menos en mi experiencia, a la calidad, a la recolección de los datos, a ese tipo de cosas, o ya los problemas específicos. Principalmente por la naturaleza de la mayoría de las empresas, probablemente cositas de pronósticos, pero en todas las industrias hay un problema específico. Por ejemplo, en salud, he visto que han estado trabajando en cosas de, por ejemplo, que a uno le asignen la EPS que le queda más cerca a la dirección que tiene reportada utilizando elementos así o armar como sistemas de colaboración con los eh, colaboración para el diagnóstico de las personas. He visto como ese tipo de proyectos por ahí, o en educación, como muchas cosas de predicción de salida. Pero más que todo, la mayoría de compañías he visto están como en ese proceso de transformarse a tener datos, porque sin datos no se puede hacer nada. Es muy probable, hay mucho trabajo por ahí en eso. Incluso aquí en Colombia hay bastante legislación que apoya eso con todo lo de que obligan a tener el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y otros sistemas de gestión ahí. Cuando usted se certifica con ISO, técnicamente empieza a sentar los cimientos de las infraestructuras de empezar a recolectar datos porque le toca tener formaticos. Listo, Jorge, muchísimas gracias. Aquí tenemos también una pregunta de Fiber Leal y me encantaría conocer la opinión de Enrique. Entonces, Enrique, esto va para ti. Y Fiber nos pregunta que cómo manejaron el desarrollo del proyecto si todavía no habían terminado todo el pensum del programa. Él está un poco preocupado porque está en medio curso y todavía siente que le falta aprender muchos temas. Entonces, ¿cómo podría trasladarlos estos temas que todavía no conoce al proyecto? Bueno, yo creo que con los conocimientos que se tienen y si ingresaron al curso, cuentan con las habilidades necesarias para, como equipo, desarrollar el proyecto. Entonces, por eso lo mencionaba al inicio de la necesidad de conocer bien los roles que cada una de las personas tiene al interior y entre ese trabajo en equipos, pues logran finalizar el proyecto. Em,
a medida que van avanzando, pues van adquiriendo nuevas habilidades que les van a permitir abordar, digamos, con herramientas adicionales a las que inicialmente llegaron. Entonces yo creo que no es una preocupación que de pronto sientan que tienen que finalizar y que pues están a mitad de curso para empezar a desarrollar el proyecto. O sea, poco a poco van adquiriendo el conocimiento, van aprendiendo de nuevas herramientas. Entonces es una construcción paso a paso. Ahí lo importante es que, como les decía, definir una ruta clara, ser muy disciplinado, ¿no? Avanzar poco a poco, día a día, semana a semana en los proyectos. Y cuando menos piensen, ya al final, pues habrán solucionado el proyecto. Digamos, en mi caso, habían muchas cosas que yo desconocía. Digamos que Python lo había escuchado, había hecho algunas cositas, pero a medida que iba trabajando en el proyecto, desarrollé las habilidades necesarias para poder culminar con éxito, digamos, el proyecto que nos propusimos. Entonces, es, digamos, como poco a poco, capacitarse día a día, ir implementando lo que se va haciendo, es ahí paso a paso. Muchas gracias, Enrique. Eso es cierto. El conocimiento es algo que se sedimenta y que siempre estamos entonces construyendo. Y ahora tengo una última pregunta porque ya es hora, pero esta pregunta es específica para Esteban. Y es que Brian Pulido está impresionado con tus técnicas para organizar el tiempo y quiere saber cuál sería tu consejo respecto a esto, Jorge. Entonces, una última y agradecemos a todo el panel. Adelante. De organizar el tiempo, eso al final de todo depende. Uno, entre más va haciendo las cosas, mejor se va haciendo en ellas. Entonces es también como uno irse poniendo esas metas de gastar menos tiempo en otras cosas. Por ejemplo, yo al principio cuando dibujaba me gastaba como 3 días. O sea, ya después se fue bajando de 3 días, 5 días a horas. Entonces, por ejemplo, me siento en una tardecita en 2 horas a hacer eso. Entonces, ir encontrando esos huecos, muchas veces hay que parar lo que uno anda haciendo, como parar que el tren ya no da más, uno está completamente agotado y uno hace otra cosa diferente para descansar la mente de pensar en ese problema. Y al final es eso, como uno ir mirando, haciendo priorización a los elementos. Hay muchas técnicas de eso, de mejorar un poco también la memoria. Y ya es una cuestión de, primero, no pensar que eso es difícil, no pensar que eso no se puede, sino mandarse a hacerlo y ir teniendo buenas técnicas de bienestar, de irse cuidando, porque no todo es como cargarse de todo, sino tiene que tener como tal tiempo para disfrutar las cosas que uno hace. Súper importante. Muchas gracias, Jorge. Y muchas gracias a todos nuestros panelistas. Nos pasamos 2 minutitos, pero esperamos que estas discusiones les hayan ayudado a aclarar ciertos temas, a sentirse un poco más motivados. Esto sí se puede, no es imposible. Ya ven que tenemos varias experiencias y agradecemos nuevamente a nuestros panelistas por estas maravillosas historias. Muchas gracias por estar con nosotros. Y les recordamos a todos nuestros fellows que vamos a hacer un pequeño break hasta las 8:10 y después de las 8:10 los esperamos para nuestro case de linear regression y unos conceptos muy importantes para que no se los pierdan. Muchas gracias nuevamente a nuestros panelistas y les deseamos una feliz noche. No, muchas gracias a todos. Muchas Éxito. gracias por la Hasta luego, invitación. muchas gracias. Ay. Nos vemos. Gracias nuevamente. Hasta luego.